Hola, buenos días. Comenzamos nuestra jornada hoy con esta mesa. Son dos trabajos. El trabajo primero, ¿Flavia? ¿Sí? Primero presenta el trabajo Flavia Dutra, el sujeto en el gozo y en la pulsión, y después Bruno Bonoris con la letra y el gozo. Hay que prenderla. Sí, sí. Bueno, buen día a todos. Yo arranco con un conjunto de citas que sostiene mi texto. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, la primera es del seminario 20, es la siguiente. El pensamiento es goce. Si lo pongo acá, no lo leo. El pensamiento es goce. Hay goce, Julia, sí, la primera. Hay goce del ser. A esto, lo que yo opongo como ser es, si ustedes quieren a toda costa que yo me sirva de este término, es a saber el ser de la significancia. Entonces, lo que Lacan opone como ser es el ser de la significancia. Y el ser de la significancia no veo en qué decaigo en los ideales del materialismo reconocer que la razón de este ser de la significancia es el goce, en tanto que este es goce del cuerpo. La segunda, Julián, por favor. La cuestión, si hubiera alguien para plantearla, sería más bien saber cómo el sujeto encontrará en ellas un lugar cualquiera. Ellas aquí, en la edición de Paidós, se refiere a pulsiones. No está así en Stafferla. En Stafferla se refiere, la referencia es al sujeto encontrar un lugar cualquiera. En portugués tenemos, la referencia es al sujeto encontrar un lugar en el lenguaje. ¿Sí? La tercera, ese lugar es el mismo a donde toda cosa es llamada para ser lavada allí de la falla. Que ese lugar hace posible por ser el lugar de una ausencia, es que toda cosa pueda no existir. La próxima, la cuarta, este lugar no invoca a ningún ser supremo, puesto que el lugar de ya nadie no puede ser sino de otra parte de donde se haga oír el es del impersonal, en la fórmula interrogativa francesa con que en su momento nosotros mismos articulamos la pregunta sobre el hecho. Se refiere aquí a la cosa, al texto de la cosa freudiana. La próxima, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Je, ¿no? Francés. Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es una falla en la pureza del no ser. Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Una observación acerca del término languidecer. En Stafferla consta languir, el verbo languir, que quiere decir además de debilitarse, de perder el vigor, también significa falta, anhelo, ¿sí? Pero en portugués se tradujo por el sujeto ansía impacientemente por ese lugar. El sujeto no, el ser. Lugar por el cual el ser anhela. Pero en el diccionario de la Real Academia Española no consta esa acepción. Consta solamente el sentido de debilitarse. Entonces que no conseguimos alcanzar con esta palabra en español esta acepción que a mí me interesa trabajar, que importante para desarrollar lo que voy a hacer ahora. La próxima, voltando, la quinta, ese lugar se llama gozo. Y es aquello cuya falta haría vano el universo. ¿Sí? La próxima, ese goce cuya falta hace inconsistente al otro. Y la última,
Ser de no ente es así como adviene yo, je, como sujeto, ¿sí? En una depuración de esas citas tenemos que hay goce, gozo del ser. El ser en cuestión es el ser de la significancia. Significancia acá en el sentido de la composición de los elementos del lenguaje. Lacan utiliza el término stoikeion de Aristóteles para hablar de eso, ¿sí? Entonces, el ser en cuestión es el ser de la significancia. Hay que reconocer que la razón del ser de la significancia es el gozo. El sujeto debe encontrar en el lenguaje un lugar cualquiera. Este lugar es donde se llama a todo. Este lugar no es de ningún ser supremo ni de nadie más. Es donde uno escucha el es de lo impersonal. Este lugar se llama gozo, un lugar desde el cual se vocifera que el universo es una falla en la pureza del no ser, lugar por el cual el ser anhela y desde donde yo puedo decir soy, ¿sí? Bueno, una síntesis de las citas fue eso. El gozo es a la vez lugar de la significancia y su efecto. El gozo es al mismo tiempo lugar del sujeto, este también efecto de la significancia, y su sustancia. ¿Sí? El gozo es la sustancia del sujeto. Así lo presenta Lacan. El gozo como lugar ya indicado por su sustancia componente, ya veremos cómo, él está indicado, el gozo como lugar ya está indicado por su sustancia componente. ¿Sí? Ya lo desarrollo. Vale la pena recordar que ese lugar parte de la inexistencia, ya que se origina en el agujero creado por la articulación significante. Sabemos que la sustancia que concierne al gozo debe considerarse como la ousia aristotélica. El punto que me gustaría señalar sobre la ousia es su conexión con el pronombre esto. La conexión del pronombre con la ousia primera, sustancia primera, ¿sí? Aristóteles ejemplifica la sustancia primera vía el pronombre como este hombre en particular, este caballo en particular, y las sustancias segundas, la ejemplificación es solo con el hombre, el caballo, ¿sí? Bueno, la conexión del pronombre con la ousia primera, obra de un gramático alejandrino del siglo II después de Cristo, llamado Apolonio Díscolo, fue un evento decisivo en vista del estatus privilegiado del pronombre en la historia del pensamiento medieval y moderno. Pronombre considerado entonces como una sustancia privada de calidad, pura esencia en sí misma, antes de cualquier determinación cualitativa, ¿sí? Y que tiene su importancia enfatizada por el mayor de los gramáticos latinos de la antigüedad tardía, llamado Prisciano, debido a su influencia en la lógica y la teología medieval. Bueno, el pronombre es fundamental para el pensamiento medieval y moderno. Según Agamben en su libro Lenguaje y Muerte, Aristóteles escribe para caracterizar con mayor precisión el significado de la sustancia primera que, así dijo Aristóteles, toda ousia primera, toda ousia significa un esto que, una vez que aquello que ella indica es indivisible y uno en número. Fecha comillas. La ousia, que significa esto que, al mismo tiempo se refiere al esto y al que, en el punto donde tiene lugar la transición de la indicación a la significación, en el pasaje del mostrar al decir. La sustancia gozante, considerada tal y cual la ousia, portaría la misma función de indicación. ¿Y qué indica la indicación? La sustancia indeterminada que el pronombre significa es determinada y significada por un acto de indicación.
lo que indica la usía necesita ser demostrado o puesto en relación en el caso del pronombre relativo como que, ¿sí? Y solo entonces se lo significa. La demostración es, por lo tanto, consustancial al pronombre. Para la gramática antigua, los pronombres sin demostración son vacíos e inútiles. La dimensión de la usía primera es necesariamente inherente a una doble negatividad. No se dice de un sujeto, ni es en un sujeto. Así lo define Aristóteles. Sin embargo, es cuando se reanuda su articulación con el pronombre que se da más una confirmación fundamental para el psicoanálisis lacaniano, una confirmación de su negatividad. De ese modo, tener en cuenta la articulación de la usía con el pronombre es decisivo en la consideración de la sustancia gozante. Creo que tenemos más que ganar con esa acepción de la usía, dada la confusión que rodea el término sujeto. Ganamos claridad. La sustancia de la sustancia gozante, entendida como esto que conduce inmediatamente, directamente a la formulación esto que goza, ¿sí? La indicación inherente al pronombre se refiere a un hecho lingüístico y no sensible que la lingüística da fe, corroborando lo que Aristóteles ya había anunciado. Cito a Aristóteles: no se indicará con la sensación o con un dedo, cierra comillas. Sin embargo, la lingüística moderna se hizo cargo de explicar el pasaje entre mostrar y significar. Los pronombres son parte de una clase de términos designados por Benveniste como indicadores de enunciación y por Jacobson como shifters. Lo que caracteriza a esta clase de términos, entre ellos, además de los pronombres, hay indicadores como aquí, allí, hoy, mañana, ahora. Lo que los caracteriza es que su significado solo es posible a través de la referencia a la instancia del discurso que los contiene. Se trata de una referencia que el lenguaje se hace a sí mismo, ¿sí? Es imposible encontrar un referente objetivo para esa clase de términos. Los pronombres y otros indicadores de enunciación señalan precisamente que el lenguaje tiene lugar. El lugar que se indica en la demostración es un lugar del lenguaje. Y los shifters son la categoría por la cual el lenguaje hace referencia a su propio tener lugar. Agamben, a través del concepto de voz, se refiere a la misma indicación. En este concepto, la voz señala el tener lugar del lenguaje y se basa en una negatividad. Lacan también ubica en el lugar del lenguaje una voz, de donde, cito a Lacan, de donde se haga oír el es del impersonal, de donde se vocifera que el universo es una falla en la pureza del no ser. Entonces, la usía, los shifters, la voz y la sustancia gozante, todo eso se firma en una negatividad e indica que el lenguaje tiene lugar. Por lo tanto, la sustancia gozante, considerada como la usía, remete al lenguaje y muestra que éste tiene lugar. Si así es, ¿qué indica ese lugar? ¿Qué hizo? Donde apunta la sustancia gozante, donde apunta la sustancia, eso goza. ¿Sí? Es eso que indica ese lugar del lenguaje. Es decir, hay gozo de la significancia, o todavía en términos generales, el lenguaje goza. La novedad lacaniana se debe a haber declarado que en ese lugar hay gozo, o que ese lugar goza. Este lugar que goza, el lugar por el cual el ser de la significancia anhela, desempeña la función de un llamado, lugar a donde toda cosa es llamada. Se trata de un lugar no físico, obviamente, todavía, ¿a qué corresponde ese llamado? Cito a Lacan en el Seminario 11.
El otro es el lugar donde se sitúa en la cadena del significante que rige todo lo que del sujeto podrá hacerse presente. Es el campo del viviente donde el sujeto tendrá que aparecer. ¿Sí? Y he dicho que, por el lado de ese ser viviente llamado a la subjetividad, se manifiesta esencialmente la pulsión. Termina la cita. Bueno, es un llamado al sujeto y una indicación de dónde él debería aparecer, ya sugerido en el Voisvar Solichverden, ¿sí? La sustancia gozante recibe alguna determinación a partir de la encarnación de la gramática del gozo y en la respuesta pulsional de la sexualidad del síntoma, así como en las sensaciones, afectos, dolores, gustos, necesidades, etc. Ahí remito al otro Lacan de Alfredo Edelstein. La pulsión es un eco en el cuerpo de la significancia que goza y por lo tanto la pulsión es consustancial al gozo. Ambas tienen como causa material el significante. Aquí tenemos una estructura dialógica, en el gozo un llamado y en la pulsión una respuesta. ¿Sí? Esta es una operación sincrónica, claro, trato de pensar aquí su lógica. La pulsión responde al llamado a la subjetividad que proviene del otro, que a su vez es consistente desde el gozo. En el lado del gozo tenemos la sustancia del sujeto. En el lado de la pulsión, el tomar cuerpo. En portugués tenemos una palabra que no encontré correspondiente, es encorpadura. Aquí lo más próximo es... Encarnadura, ¿no es? Tomar cuerpo. Yo creo que encarnadura Sí, puede ser, ¿no? sí. Tomar... Tomar... Sí, incorporación. Incorporación, sí. Entonces, en el lado de la pulsión, la incorporación del sujeto en un cuerpo significante, en la medida en que el sujeto se aloja en los agujeros de ese cuerpo. Un paso a más para concluir, ese paso a más está anclado en un trabajo de Alain Badiou, en el libro El Ser y el Evento, donde él trabaja la teoría de los conjuntos, que es la teoría del múltiplo puro, ¿sí? Esto que goza indica la significancia como su lugar y como su efecto al mismo tiempo, ¿sí? El concepto de significancia presenta la estructura del lenguaje, que es múltiple, y esta presentación se cuenta como uno. Es lo que designa la formulación de Lacan, hay uno, y le adelante, ¿sí? Lacan se refiere al ser de la significancia en una concesión declarada no sin ironía a aquellos que claman por el ser. Una concesión me parece innecesaria, ya que ningún ser que corresponda al uno puede deducirse de la significancia. O únicamente necesaria esta concesión exactamente para denunciar el error recurrente. El uno del hay uno, cuya función es presentativa, se refiere a la cuenta por uno determinada por la estructura. No se refiere a que haya un ser. O sea, el hay uno no corresponde a el uno es. Correspondría si lo tomáramos por la vía de las ontologías de la presencia que imperan en la metafísica occidental, sostenidas que son hechas por la idea del ser como presencia. Las ontologías de la presencia respaldan la falsa tesis, según Badiou, de que el uno es. Hay uno no implica en ser, hay uno no implica en un ser. El uno no lo es. Solo se puede afirmar que el uno no es a partir de la ontología matemática, aquella que Badiou opone a las ontologías de la presencia. En las ontologías de la presencia, el no ser hace referencia de algún modo al ser. Para ella, el uno es. Aunque en su grandeza inconsistente, infinita, como es Dios. Matemáticamente, sin embargo, el uno que sigue la existencia indicada por el verbo haber
en el hay uno, ¿sí?, proviene del hecho de que esta presentación de la estructura por el concepto de significancia se cuenta como uno. Es la presentación que se cuenta como uno, no el ser. Uno es un número resultante de una operación y no un ser. Todo lo que es estructurado es múltiple. La multiplicidad de la estructura se vuelve legible retroactivamente desde la cuenta por un, es decir, desde su presentación. Siempre es después de la cuenta que la presentación es pensable como múltiple. Hay uno, considerado como una situación presentada, un concepto prenuncia la multiplicidad. ¿Sí? Anuncia retroactivamente la multiplicidad. Así se considera el concepto, como la presentación de una multiplicidad que se cuenta por uno. Cito Badiou: el uno está al comienzo de toda idea captada por el lado de su operación y no por el lado de su ser. Todo lo que la teoría presenta es múltiple. Sus términos son múltiples y se presentan como en la teoría de los conjuntos, cuyos elementos no tienen estatuto de ser, no tienen calidad intrínseca. Lo que define los elementos de un conjunto son las relaciones que se establecen entre ellos. Relaciones en las que una multiplicidad se presenta por otra multiplicidad. El uno corresponde a la ley de la estructura, ley que obliga, cito a Badiou, que obliga a considerar por retroacción que la presentación es un múltiplo y que autoriza por anticipación a componer los elementos de la presentación como unidades de un múltiplo. El destino de lo múltiple es constituir el lugar donde opera el uno. ¿Sí? Cierra aspas. Cierra. Lugar donde opera la ley de la estructura. Lugar cuya falta haría vano el universo e inconsistente al otro. Este lugar se llama gozo. ¿Sí? Es por el hecho de que se le cuenta que el múltiplo es consistente. El otro inconsistente equivale al múltiplo inconsistente. Se caracteriza por el hecho de que no es contable. Y lo que no es contable es impensable. La inconsistencia del múltiplo se deduce retroactivamente también por la estructura. Concluyendo, ser de no ente es el ser de la significancia. Y es de ahí que viene el yo como sujeto. La ontología matemática es aquella que puede pronunciar lo que es decible de ese ser. ¿Sí? Termino acá. Gracias. Un poquito sí. Julián, ¿hay cómo bajar un poquito el viento? ¿Arranco? Gracias. Hola. Bueno, mi trabajo se llama La letra y el gozo. Cuento un poquito por qué decidí presentar esto. En principio por dos cuestiones. Una tiene que ver con una investigación acerca de del problema del sexo y la sexualidad en Lacan, y estudiando la diferencia sexual y el falo en los seminarios 18, 19 y 20, me encontré con un problema lateral para mí, para Lacan importantísimo, que yo había tomado un poco hace unos años en apertura cuando trabajamos el concepto de gozo, y yo había hablado algo al respecto, y me pareció oportuno retomarlo, ¿no? Volviendo a estos seminarios me gustó traer de vuelta esta idea y en fin, conversar sobre esto, y también por un intercambio que tuvimos con las colegas de Olavarría acerca de la noción de letra en Lacan. A mí lo que me interesa en estos 20 minutos es repensar la idea de satisfacción del síntoma desde la obra de Lacan. Obviamente, aquí cuando digo satisfacción no estoy pensando ni en ningún tipo de energía, ni tampoco en algún beneficio personal.
sino como, cuando digo satisfacción del síntoma, me refiero a qué lugar o qué ocupa para Lacan el lugar del fundamento del síntoma. Es decir, qué es lo que hace que el síntoma se sostenga. ¿Qué es lo que hace que el síntoma se repita? O sea, ¿qué viene al lugar de lo que en la obra de Freud es lo somático? Y también, por supuesto, en función de qué ocupa ese lugar, qué tipo de intervención requiere. Les recuerdo en principio esta cita de Lacan donde él dice que él no va a hacer el corte entre lo psíquico y lo físico, sino entre lo psíquico y lo lógico. Y aquí tenemos entonces un acercamiento a la idea. Una cosita con respecto a la pulsión en Freud que me gustaría retomar muy rápidamente. Les recomiendo mucho, seguramente lo hacen, pero si leen Freud y repasar las carillitas que escribe Strachey antes, es realmente uno de los mejores lectores de Freud que yo tuve la oportunidad de leer, donde lo que dice Freud en las dos carillas antes de Pulsiones y Destino de Pulsión es algo con lo cual yo acuerdo, y él lo dice con muchísima claridad y muy bien argumentado, que es que en Freud hay dos teorías de la pulsión. Hay dos teorías de la pulsión. Básicamente una donde la pulsión es un agente representante de un estímulo endógeno, por ejemplo, que es un poco la versión que plantean Pulsiones y Destino de Pulsión. No voy a traer las citas, búsquenlas, pero... Y otra versión donde para Freud está el agente representante y está la pulsión. ¿Se entiende? Entonces, en algunas partes de su obra, Freud vincula la pulsión a un representante psíquico y en otras partes de su obra ubica por un lado el representante psíquico y por el otro la pulsión. Es decir, lo que dice Strachey es que Freud, durante gran parte de su obra, trabaja la pulsión como algo no psíquico. Como algo no psíquico. Y esto es clave. Es clave ¿por qué? Porque cuando Freud se inclina hacia una perspectiva no psíquica de la pulsión es cuando encuentra sus problemas en lo que respecta a qué se hace con la pulsión, cómo se la trata. En algún punto se dan cuenta que cómo se trata la pulsión tiene que ver con los destinos de la pulsión. Para decirlo rápidamente, la pulsión no se la lee, no se la interpreta. En todo caso, por ejemplo, lo que se puede hacer con la pulsión es sublimarla. De hecho, esta diferencia entre la pulsión como lo psíquico y lo no psíquico, a mi entender, esta dificultad que se encuentra en la obra de Freud es lo que dio lugar a la diferencia dentro del lacanismo, esa disyunción entre goce y significante. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que significante sea igual a psíquico, ni goce igual a pulsión, pero entiendan cómo se traslada un problema. O sea, como dos elementos completamente disyuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en relación a esto? Claro que lo del significante se interpreta y lo del goce, ¿qué se hace con el goce? Si el goce no es del ámbito del significante. Y lo que se ejerce son funciones polipsíacas, podríamos decir, con PS. Es decir, se lo acota, se lo regula, se lo reperfila, ¿no? O sea, se hacen todas cuestiones que se pueden hacer con algo que tiene que ver con cantidades. Se acota, etcétera, ¿no? Da toda una clínica que tiene que ver con, yo llamaría una clínica policíaca. Son nombres: circule, marche, frene, etcétera. Y de algún punto me parece que Freud diagnosticó muy bien este problema, o sea, justamente esta contradicción en la obra freudiana. Y además está a decir de todas las ambigüedades que presenta Freud a la hora de definir la pulsión, un concepto limítrofe entre lo psíquico y lo somático. No cabe ninguna duda que Freud ubica en cualquiera de ambas versiones el estímulo endógeno, eso está, ¿no? Bueno, ¿cuál es el movimiento que hace Lacan? Esto es lo que quiero proponer en estos 15 minutos. En principio es acercar la pulsión al saber. Perdónenme, voy a indistinguir con los fines propedéuticos y como dado que tenemos 15 minutos, pulsión y goce. No me importa, ya afortunadamente tenemos acá una distinción ya realizada, pero por lo pronto me interesa acercar esta serie de conceptos. En principio Lacan acerca la pulsión y el goce al saber, ya se dan cuenta del movimiento que esto implica, y en segundo lugar hace una precisión con respecto a qué tipo de saber es el que está en juego en la satisfacción del síntoma, que para Lacan se trata de los límites del saber. Eso es lo que yo voy a tratar de presentar ahora. Lacan acerca la pulsión al saber
casi al principio de su obra, o al menos en los años 60, por ejemplo, en la definición que da en su versión del sujeto, una definición muy precisa de la pulsión, cuando la pone al instinto y dice que la pulsión es un saber sin conocimiento y el instinto un conocimiento sin saber. Bueno, es una definición muy precisa justamente porque en principio pone en cuestión la idea de un objeto predeterminado en la pulsión, es decir, no hay ningún... El conocimiento implica entonces esto, dice Lacan, el conocimiento del sujeto y del objeto, ¿no? Ese vínculo indeleble entre el sujeto y su acercamiento al mundo. Y cuando habla de la pulsión como saber sin conocimiento, justamente se trata, no hay un objeto en principio, ¿no? Es un objeto que se construye, un objeto contingente, y acerca del cual no tenemos ningún tipo de conocimiento. O sea, siguiendo el ejemplo que da Lacan del instinto, ¿no? Las tortuguitas que nacen y van hacia el mar, digamos algo así como que nosotros no tenemos mar, no se sabe cuál es, digamos, no tenemos un objeto como el mar, y tampoco sabemos muy bien cómo llegar, ¿no? O sea, algo así como, yo siempre me imagino el ejemplo cuando uno compra un mueble en Easy, ¿no? Desarmado y le llega el plano y uno no sabe ni cómo, ¿no? Ni cómo va el plano orientado. Compré un escritorio y cuando lo termina de hacer es una biblioteca. Bueno. Lo interesante de esta articulación de la pulsión como un saber, se dan cuenta que acerca entonces la idea de pulsión a la idea de un mensaje. Y ahí está el ejemplo, no lo voy a repetir, del esclavo mensajero, ¿no? Pero fíjense lo que dice Lacan, que este mensaje que lleva el esclavo grabado en su cuerpo, que lo condena a muerte, dice, él no sabe ni su sentido, ni su texto, ni en qué lengua está escrito, ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo. Es decir, para decirlo rápidamente, acerca la pulsión a un saber, pero lo voy a decir así, al saber más ignorado. Al saber más ignorado de todos. En la instancia de mayor ignorancia del saber, si se quiere. Luego, en el seminario 17, Lacan hace un par de referencias en algún punto me parece a mí bastante ignoradas en relación a que el saber es medio de goce, y que el saber es el goce del otro, con mayúscula. Tiene esas dos definiciones. Para trabajar esto yo traigo mi referencia a Foucault, me parece muy claro, porque de algún modo visibiliza cuáles son los vínculos que puede establecerse entre el sujeto, el saber y el gozo sin caer en una especie de perspectiva atributiva del saber. O sea, gozo del saber que dispongo, ¿no? O por ejemplo, o gozo hablando, esas cosas que dicen, gozo del bla bla. Nuevamente se produce una tendencia a ubicar el goce como un atributo de un sujeto que es posible entonces de hacerse responsable de ese goce. Pero la idea de Lacan cuando dice que el saber es medio de goce o cuando el saber es el goce del otro, se acerca entonces a esta perspectiva, digo Foucaultiana porque me parece un modo claro de explicarlo, pero no creo que sea propia de Foucault bajo ningún punto de vista, que es que entonces no se trata del saber como una sustancia, una cualidad o un atributo, no es algo que se posea, se constituye en términos relacionales, y el poder y el saber, ¿no? En su vertiente positiva entonces es aquello que produce las subjetividades, dispone de los cuerpos y favorece las conductas. Podemos decir así, favorece los modos de pensar, sentir y actuar. Para decirlo de otro modo, no hay nadie que ejerza el poder, sino que el poder, en términos de Foucault, no se ejerce, ¿no? No se ejerce. Y esto es lo que dice Lacan. Esto ya lo dije todo en otra presentación de apertura. Ahora voy a ir a la parte que quiero, tal vez, algo más nuevo. Con respecto al saber, lo que dice Lacan en el seminario 20, lo dice con muchísima precisión, dice: la clave de lo que expuse este año, seminario 20, el seminario que se conoce como el seminario del gozo, la clave de lo que expuse este año concierne lo que toca al saber. Es interesante porque fíjense que cada vez que Lacan trabaja el concepto de gozo, lo acerca al problema del saber y hay como una tendencia por parte del lacanismo a acercarlo al concepto de cuerpo,
Con esto no quiero decir que el goce no tenga absolutamente nada que ver con el cuerpo, por supuesto que sí, desde ya. Pero la novedad lacaniana justamente reside en acercar el goce al problema del saber. Entonces dice, la clave de lo que expuse este año concierne lo que toca al saber. Y puse énfasis en que su ejercicio solo podía representar un goce. Entonces, lo que trabaja Lacan, siendo muy sintético, es que el ejercicio del saber, entendido como la articulación significante, representa justamente su propio goce, es decir, el del otro. ¿No? ¿Se entiende esta idea? El parletre es ejercido por ese saber. Luego, por ejemplo, en el seminario 16 se pregunta, ¿a qué satisfacción puede responder el saber mismo? ¿A qué satisfacción puede responder el saber mismo? El descubrimiento freudiano propone que se puede estar allí sin saber que se está allí. Y también que, creyéndose seguro de abstenerse de estar allí, creyendo que se está en otra parte, en otro saber, uno está de lleno allí. Eso dice el psicoanálisis, se está allí sin saberlo. Entonces, el problema clínico con respecto al gozo radica en que se ejercita un saber pensando que se ejercita otro saber, o peor aún, sin saber que se ejercita un saber. Es decir, creyendo que la realización del saber es en verdad la forma de ser de cada quien, ¿no? El fondo, mi verdad íntima, lo que en el fondo soy, es el modo en que se presentan los pacientes, ¿no? O sea, lo que muchas veces nos dicen, bueno, debo estar gozando, debo ser masoquista, etc. De esta forma, entonces, se entiende la disyunción entre saber y ser, ¿no? Y cómo, en términos, lo que dice Lacan, como la ganancia de saber implica una pérdida de gozo. Y esto se logra, y acá es donde quiero llegar, extrayendo el sentido, es decir, llevando el saber a sus límites. Bueno, entonces ahora sí, me quedan 9 minutos para la letra y el gozo. Ya en el seminario 17, Lacan empieza a decir que empieza a vincular ahora, si ya tenía vinculado el saber y la pulsión, lo que empieza a decir es que la repetición tiene relación con lo que de este saber está en el límite. Y que eso se llama goce. La repetición entonces, entendida de esta manera, no tiene nada que ver con un efecto de memoria en el sentido biológico, ni con una fuerza somática que resiste a cualquier efecto interpretativo o a cualquier ordenamiento simbólico, sino a, bueno, ese ejemplo de Freud, ¿no? El odre viejo con el vino nuevo, la perla que es cubierta por el molusco, ¿no? Esa idea de la repetición en función de que hay una fuerza somática que no puede ser interpretada. Por eso el síntoma se repite para Freud. ¿Por qué se repite para Lacan entonces? Por el hecho de que el goce se sostiene en una necesidad lógica. Y este es el límite del saber. Un par de citas. Seminario 16 y 17. Desde que se sostiene un discurso, surgen las leyes de la lógica. A saber, una coherencia fina ligada a la naturaleza de lo que se llama la articulación significante. Es lo que hace que un discurso se sostenga o no. Las leyes de la articulación son lo que primero domina un discurso. Entonces, ¿qué hace que un discurso se sostenga o no se sostenga? Un discurso sintomático. Las leyes de la lógica. Por el momento tenemos esta idea. 2, otra cita. Seminario 17. El saber, en cierto nivel, está dominado. O sea, el saber, hay algo que domina el saber. Acá viene el punto. El saber está dominado, articulado por necesidades puramente formales, necesidades de la escritura, lo que en nuestros días conduce a cierto tipo de lógica. Lacan va adelantando lentamente la noción de escritura que va a trabajar muy finamente en el seminario 18. Última cita. Este saber al que podemos conceder el apoyo de una experiencia que es la lógica moderna, ante todo manejo de la escritura. Este tipo de saber es el mismo que está en juego cuando se trata de medir la incidencia de la repetición en la clínica psicoanalítica. O sea, más claro no se puede ser. Cuando pensamos la repetición en la clínica psicoanalítica, tenemos que pensarlo en función del saber, pero de un saber particular que es los límites del saber, es decir, la articulación lógica que Lacan llama escritura. Eso es de lo que Lacan llama escritura, entre otras cosas. Digo, para no confundir la escritura en Lacan con escribir, ¿no? Que a veces se piensa
Bueno, entonces lo que sugiere Lacan es que debemos alejarnos de lo que reconocemos inmediatamente como el saber, para referirnos entonces a sus límites. El gozo compele a la repetición debido a que es escritura. La escritura es el hueso real del síntoma y el lenguaje es su carne. Este es el punto donde es absolutamente incomprensible la asimilación milleriana entre el hueso de lo real, como la roca viva freudiana, y el lenguaje entonces como el aspecto interpretativo del síntoma. Es absolutamente falso, es una lectura mala de Lacan. Es una mala lectura. Porque es cierto que puede haber muchas lecturas de una obra, nadie duda de eso, pero hay lecturas que son inaceptables. O sea, es evidente. Las interpretaciones tienen su límite, podríamos decir. El síntoma tiene una cara real. En ese punto Miller tiene razón, es verdad que el síntoma tiene una cara real, pero entonces no es la del gozo, quiero decir, es la del gozo, pero que no es asimilable a ninguna sustancia que emana del cuerpo, sino a una escritura derivada del lenguaje que constituye cuerpos afectados y atrapados en el discurso. Lo interesante de todo esto es que Lacan plantea un materialismo radicalmente novedoso. Es un materialismo no significante, sino un materialismo de la escritura, lo voy a decir así, porque es interesante porque plantea una novedad o un aporte a las teorías, a los constructivismos sociales o a las teorías performativas, me parece, ¿no? El síntoma entonces, esto, las afecciones, lo voy a decir de este modo, las afecciones no tienen su fundamento en ideologías o enunciados, sino en escrituras, de las cuales las ideologías o los enunciados dependen. Se trata de leer y de escribir, no los enunciados, no las ideologías, sino la máquina que los produce. Bueno, avanzo porque no... Me quedan 3 minutitos, ¿no? 4. Vamos, somos 2 minutitos más. 5 minutos, juez. Estuvieron en el piso 5 minutos. Bueno. En el seminario 18, entonces, Lacan busca un discurso que no fuera del semblante. Está en ese plan. Y está pensando un discurso que no fuera del semblante, ¿para qué? Para pensar la diferencia sexual, ¿eh? Está en ese problema. Y en ese punto se abren varias vías, ¿no? ¿A qué se refiere Lacan con escritura? Por un lado, va por vías distintas. Por un lado, la escritura china, tiene todo un trabajo en relación a eso. También hace referencia a sus escritos. Y por último, y es donde se ubica la mayor parte de la investigación, se refiere a la escritura a partir del discurso o la formalización matemática de la ciencia. Es decir, Lacan es el momento para mí donde Lacan hace el mayor esfuerzo. ¿El mayor esfuerzo de qué? ¿De poesía? Acá porque viene otro tema. ¿Un esfuerzo de qué? ¿De poesía? No, un esfuerzo de escritura. Es el momento donde Lacan hace su máximo esfuerzo de escritura, que concluye, por supuesto, en la fórmula de la sexuación. O sea, es un esfuerzo de escritura que se va acercando progresivamente a la hipótesis de máxima, que podemos decir que es una fórmula de la sexuación, donde Lacan trabaja la diferencia sexual, pero ya desde otro paradigma, podemos decir, ¿no? De un paradigma lógico. Se podría decir, de hecho, que Lacan pasa de la diferencia... Hay como un paso de la diferencia anatómica de los sexos en Freud a la diferencia simbólica de los sexos en Lacan en el seminario 4 o 5, a la diferencia lógica de los sexos en los seminarios 18, 19 y 20. Bueno, entonces, y acá atrae un concepto nuevo, que es el que quiero llegar a decir algo, que es el concepto de letra. Es decir, ¿cuál es el estatuto del significante una vez que pasa entonces a otro ámbito que no es un ámbito simbólico, sino que es real, que es entonces el ámbito de la escritura? Podemos decir así, como el lenguaje o el orden simbólico produce otro ámbito, porque es un producto del orden simbólico, que no se confunde con lo simbólico y donde el significante adquiere otro estatuto, que es entonces la letra. La letra, ¿qué es un qué? Un litoral, dice Lacan. Un litoral, un entre. Es interesantísima esta idea. Bueno, dice, yo lo que estoy buscando son 3 cositas. Estoy buscando... Posibilidad de transmitir, dice, me junté con un japonés hace poquito y no nos entendimos nada, excepto cuando discutimos matemática, dice Lacan. O sea, hubo transmisión, porque se trató de matemas. Y dice, y además quiero matemática porque, ¿qué busco? Busco rigor, dice Lacan, estoy buscando rigor.
Porque acá los lógico-positivistas me hablan del meaning of the meaning y el sentido, pero a mí justamente me interesa la matemática porque se escapa o plantea otro ámbito distinto al ámbito del sentido y es hacia donde tenemos que dirigirnos justamente para poder producir, ¿no? O atacar el sostenimiento de la repetición sintomática. Hay que ir ahí donde justamente se produce la abstracción del sentido, la erosión del significado, dice Lacan. Porque la escritura no es otra cosa que la erosión del lenguaje. Y cuando se produce la erosión del lenguaje, el significante, digamos así, adquiere este estatuto de letra. Lo explico y ahora leo un par de citas. Es por la palabra, Seminario 18, versión Rodríguez Ponte, clase 4, es por la palabra, desde luego, que se desbroza el camino hacia el escrito. Si a mis escritos los titulé así, es que representan una tentativa de escrito, como está suficientemente indicado por esto, que eso desemboca en unos grafos. O sea, los escritos de Lacan son un intento o se dirige entonces hacia la producción de ¿qué? De escritos. Por ejemplo, el grafo. Ahí tenemos un ejemplo de un escrito, de una escritura. Y aquí lo que yo introduzco en este punto de mi discurso de este año. No hay cuestión lógica más que a partir del escrito, en tanto que el escrito no es justamente el lenguaje. Si es por medio del escrito que se interroga el lenguaje, esto es justamente en tanto que el escrito no lo es, pero que no se construye, no se fabrica, por más que por su referencia al lenguaje. Bueno, dos cositas y ya termino, ¿eh? Pues se me pasó el tiempo, pero ya termino. La letra, ¿no es ella propiamente litoral? El borde del agujero en el saber que el psicoanálisis designa justamente cuando la aborda por la letra. ¿No es esto lo que ella dibuja? Lo raro es constatar cómo el psicoanálisis obliga de alguna manera, por su movimiento mismo, a desconocer el sentido de lo que sin embargo la letra dice a la letra. Es el caso de decirlo por su boca cuando todas sus interpretaciones se resumen al goce. Entre el goce y el saber, la letra haría el litoral. ¿Qué es el litoral? Escuchen, ¿no? Wikipedia. Es un área de transición entre los sistemas terrestres y los marinos. Es una frontera ecológica que se caracteriza por intensos procesos de intercambio de materia y energía. Son ecosistemas, dice Wikipedia, dinámicos, en constante evolución y cambio, y de las razones que inciden en el considerable dinamismo del litoral destacan los procesos dominantes que son de dos tipos. Escuchen, de erosión, es decir, donde se producen los acantilados, y de sedimentación, ¿no? Las playas, las arenas y los humedales. Bien, bueno, me faltó leer 30 citas, pero con esto termino. Perdónenme, con esto termino. Entonces, para concluir, uno de los aportes más importantes de Lacan al debate, entonces, construccionismo social versus esencialismo, que es un poco donde pareciera que está parado a veces el pensamiento contemporáneo, pero también un aporte a las teorías Foucaultianas de poder o inclusive a las performativas, es que las afecciones corporales no son ni esenciales a la naturaleza humana, ni construcciones sociales, sino que son un producto de lo simbólico que Lacan llamó la letra. El goce del cuerpo, o el gozo del cuerpo, no está determinado por construcciones sociales, sino por su esqueleto lógico, el fundamento mismo de estas construcciones que se presentan entonces mediante la letra. Este fundamento es real porque está hecho con letras y construidas a partir del lenguaje. El significante es lo simbólico, la letra de lo real. Para poder cambiar las afecciones, no es suficiente con atacar las ideologías, los enunciados que lo sostienen, sino su hueso, es decir, su escritura. Esto es lo que significa para mí la definición de Lacan, que lo escrito es el gozo. Bueno, gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Recuerden decir sus nombres y de dónde vienen, por favor. Bueno, mi nombre es Laura, felicitaciones por los trabajos. Mi comentario es en relación a donde yo estoy parada en este momento con mis lecturas, ¿no? Desde ahí que escucho muchos puntos en común y quería hacer ese comentario, ¿no? Esto de
en este momento yo estoy entre el 21 y el 24, o sea, son otros temas, otras cosas, pero cómo se suceden esos mismos articulaciones lógicas, esa búsqueda de Lacan, ¿no? de trabajar los efectos de la escritura que crean, el efecto de la estructura del lenguaje, los efectos, lo que venimos trabajando, efectos de la estructura del significante, cómo crean otro orden, ¿no? Que es lo que él llama lo real, que ustedes están trabajando desde el punto de vista del gozo, ¿no? Y en esos seminarios que yo estoy leyendo, continúa ese trabajo, ¿no? de lo que crea el orden del significante como un más allá del significante y los límites del saber, ¿no? Y cómo él continúa buscando una escritura de ese más allá. O sea, lo trabaja con los nudos, bueno, estas cosas que después voy a trabajar más tarde, y sigue buscando esa escritura de ese más allá del primer orden, efecto de ese primer orden, por supuesto. Así que, y la búsqueda de esa lógica, ¿no? Porque pienso que cuando vos traes litoral, queda como una frontera un poco vaga, y él después lo trabaja con el orden cerrado de lo que es el agujero, el toro, los nudos, o sea, cierra ese litoral. Me parece que él después abandona un poco eso, pero sí lo de la búsqueda de cómo el síntoma se sostiene entonces por una zona de un saber. Eso es muy interesante lo que planteaste, Bruno, es otro orden de saber en donde se habla del límite del saber, y eso es lo que hace que repita el síntoma y no se termine en una interpretación total, no sea posible, ¿no? O sea, el tema de lo imposible. Así que bueno, destacar estos puntos en común que estamos trabajando. Gracias. Hola, gracias. Quería preguntar a Bruno si entonces entendí bien la erosión con la letra. Digamos, la letra se puede pensar como la erosión del significado y la sedimentación del goce. Y en esta línea, ¿tú lo pensaste en relación al nudo Borromeo y si, esta es la primera pregunta. Y la segunda, si ya insertaste en tu desarrollo la cuestión del enjambre, ¿no? Hay Fabián Scheidman que trabaja un poco estos temas y va en esta dirección. No sé si quieren contestar o seguimos con las preguntas. Sí, igual va a ser breve porque estoy de acuerdo con la definición que diste y no la trabajé ni con los nudos ni con la idea de enjambre. Igual por lo que conozco los trabajos de Fabián Scheidman, cuando él piensa la letra de goce, tengo la sensación que un modo distinto, porque justamente creo que lo trabaja de un aspecto primario, es decir, como hay letra de goce, o sea, hay S1s, quizás después, no desconozco yo qué hice Lacan, pero la nación en la que yo estudié Lacan es un procedimiento inverso, porque para Lacan justamente traté de decir, no es algo así como, la letra no tiene un estatuto primario para Lacan, lo dice en varias oportunidades, no tiene un estatuto primario, o sea, ese efecto, si acá... Esto no lo dije, pero también implica entonces una perspectiva clínica, que es cómo se trata eso. Es decir, para que haya letra tiene que haber lectura y escritura. Lectura y escritura. Entonces me da la sensación de que no hay algo así como hay letra de goce, sobre lo cual lo simbólico intenta interpretarla, ¿no? Una interpretación el inconsciente interpretador, que es un poco la idea, me parece, de Fabián, sino hay un trabajo de lectura y escritura sobre el saber que da lugar entonces o que produce esto, lo que podemos llamar letras de gozo. Pero no trabajé ni enjambre ni nudos. No. Sí, en principio quería agradecer la conformación de las mesas, porque me parece que es notable cómo en lo que se está trabajando se está dando vuelta a un asunto que creo que es fundamental respecto del posicionamiento de Lacan en el psicoanálisis. Y
creo efectivamente, digamos, Flavia menciona, digamos, la construcción de la sustancia gozante, ¿sí? Que es lo que Lacan dice, este es mi campo unificado, cuando presenta la sustancia gozante, ¿sí? Y efectivamente yo creo que habría que agregarle a la idea de ontología matemática de Badiou que Lacan presenta una ontología lingüistérica, ¿sí? Es el lenguaje el que hace realidad, ¿sí? Que me parece que eso contrapone, y efectivamente ahí tenés las diferencias que marca Bruno entre, digamos, la idea del lenguaje como un órgano de conocimiento, en el sentido de una correspondencia con el mundo, y el lenguaje como un órgano de saber, donde ya no hay ninguna correspondencia con el mundo, pero sí en relación a nivel del otro. Porque el saber es compartido, es lo individual, ¿sí? Y me parece que se juega perfecto en el desarrollo que haces, Bruno, el límite con el poslacanismo. ¿Sí? O el límite, digo, la diferencia con el poslacanismo en función, está perfectamente presentado en función de la noción de límite. ¿Sí? Porque para el poslacanismo el límite es entre lo simbólico y lo real entendido como naturaleza, ¿sí? Y el goce, ¿sí? Sería el representante de lo real respecto de un simbólico que lo representa. Y me parece que está clarísimo cómo Lacan, cuando piensa, ¿sí? el gozo, como ambos presentaron en relación al significante, o sea, lo que estamos diciendo, a diferencia, no sé si vas para ese lado, Laura, es que no hay más allá del significante. Sí. O sea, la tesis fuerte de Lacan es que la realidad y la existencia humana, sus afectos, sus sensaciones y sus significados, sus sentidos, sus pensamientos, sus actos, agregando lo que dice Foucault, ¿sí? Se despliegan en el campo significante, no hay más allá del significante, ¿sí? Lo que pasa es que, entonces, si no se sostiene en la realidad natural, ¿dónde se sostiene? ¿Sí? Y ahí viene la I del uno, ¿sí? Pasa por el otro lo que hace sostén. Lo que sostiene es que haya un sentido compartido, que haya una sensibilidad compartida. O sea, que se siente nunca es individual, ¿no? El niño que se golpea y según la mirada del padre llora o no. ¿Qué sintió? La sensación viene del otro. Lo mismo que el sentido, el significado, ¿sí? Y me parece que está clarísimo y es muy, muy oportuno cómo en lo que dice Bruno es según cómo interpretemos el límite. Si nosotros pensamos un límite en un sentido analógico, ¿sí? Y está también en relación a la idea de litoral o de enjambre. Si pensamos el límite como analógico, o sea, hay una realidad pulsional y hay una realidad psíquica y el gozo va desde el medio, es una cosa. Ahora, si pensamos el límite como el límite de una función, y me parece que cuando Lacan habla de letra, habla de lo que implica la escritura matemática, ¿sí? De una función. ¿Qué quiere decir poner letras? Una fórmula es una fórmula de letras. Lacan lo que está proponiendo es se puede formular, ¿sí? Se puede formular el goce. Y en el caso de esa erosión es lo que sería la reducción matemática, la algebrización, ¿sí? Y me parece que ese ya es otro límite, que es un límite formal. Es la idea de la función de límite, ¿no? Cuando un límite cuando tiende a infinito. Bien, me parece en ese sentido que esta mesa, digamos, es la que efectivamente muestra con mayor claridad la diferencia entre ese más allá de Freud que intentamos sostener en Apola y cómo en algún sentido Freud no puede salir, ¿sí? De esa naturalización, de esa ontología naturalista a la que Lacan opone una ontología materialista. Muchas gracias. Hola, soy Karina Rodríguez y quería hacerle un comentario a Bruno y a Flavia. Me llamó mucho la atención cómo conversan los dos trabajos y quería preguntarle la opinión a ustedes porque me da la sensación de que en el orden, digamos, es como si fuera cronológico inverso. Si lo pensamos así, Bruno plantea los problemas de Freud, cuáles son los problemas que tiene que retomar Lacan, cómo los resuelve y un planteo de los problemas que nos implica el goce y los registros. Y por otro lado, el trabajo de Flavia da la sensación que nos ofrece un camino, dice, pues si vamos a enfrentar el problema del goce, vamos por el lado de la filosofía, la lógica matemática, la lingüística. Entonces, quería ver la opinión de ustedes, cómo ustedes sintieron ese diálogo entre los dos trabajos, que nosotros lo percibimos, pero me gustaba escuchar a ustedes. ¿Hablamos solos o...? No, dale. ¿Quieres saber? Sí. Vou responder em português, tá bom? Alba me traduz. Sim, essa é a ideia, né? Porque para poder trabalhar essa questão que você traz, o recurso é a ontologia matemática, né? Não as ontologias da presença, que necessariamente redundam em ser. Né? E essa afirmação de Lacan, il y a de l'un, hay uno, né? Muitas vezes é interpretada por essa, se tomada pelas ontologias da presença, né? Como coloca Badiou, né? Ela é substancializada, né? E perde esse caráter que me parece fundamental que Lacan traz, que aí não quer dizer que existe um,
que esse um consiste, né? Bueno, não sei se entenderam. ¿Entendieron? Una explicación. Puedo sintetizar en una... Voy a sintetizar en una pequeña idea y ella va a decirme si lo escuché bien. En realidad lo que plantea Lacan es algo que sería una respuesta, lo que plantea Lacan como alternativa a las ontologías de la presencia, es una posibilidad justamente de no hacer sustancia. Sí. Ese es el gran aporte de Lacan. Sim. Ou seja, o único modo de interpretar o il y a de l'un, hay uno, né, que não sustancialize é via essa outra via que propone Badiou, né, que não é de las ontologias de la presencia. ¿Sí? Entonces, la única forma de no hacer consistir al hay de lo uno es justamente en función de eso que plantea Badiou con las ontologías de la matemática, que sería como lo opuesto a la ontología de la presencia. Sí, es cierto que hay un espíritu ya apolense en relación a pensar algunos conceptos. En este caso, por ejemplo, acercar el problema del gozo al significante y a la falta en ser. De todas formas, creo que los conceptos en la obra de Lacan tienen un estatuto particular porque tienen como muchas derivas, ¿no? Martín lo mencionaba en una conversación, ¿no? Como nunca lo termina de definir y me parece que sirve para explicar distintos problemas, o sea, son conceptos muy amplios. A mí lo que no me satisface, y esto es algo, me parece que tal vez sea un problema que diagnostico intra-apola, que es que nos hace falta avanzar un poco más, dar un estacazo a algunas ideas, porque decir que el gozo es significante, ya lo dijimos 400 millones de veces, todos nosotros. Entonces quizás ahora podemos acercarnos un poquito, por ejemplo, mi propuesta, o al menos lo que intento interesarlos es, bueno, pero Lacan no dice que el goce es significante, justamente dice que es letra, hay una diferencia conceptual ahí, y no es nada sencillo ver cuáles son sus implicancias clínicas, porque, por ejemplo, en términos teóricos hay un desarrollo de Lacan que termina en una formalización, que es la fórmula de sexuación, y ahí tiene un ejemplo entonces de cómo el goce se sustenta en escrituras. Lado hombre, lado mujer, goce fálico, goce femenino, etc., ¿no? En función de escrituras. Pero eso cómo se... Cuando leemos un caso, cuando pensamos un caso, ¿se trata entonces de producir ese tipo de escritura? ¿Qué significaría entonces hacer de un significante una letra en la lectura de un caso, etcétera? Ese tipo de preguntas creo que sería interesante que nos hagamos, porque si bien hay entonces un espíritu y formalizador en todos nosotros, lo cierto es que no hay dentro del desarrollo de casos procesos de formalización. Tal vez tengamos que renunciar, ¿por qué no? Vamos a decir, bueno, tal vez esto nos sirva para pensar problemas de alguna índole, pero problemas de otra índole, la escritura, por ejemplo, no sea no más que una especie ideal de orientación, ¿no? Entonces, una orientación que se dirige hacia dónde? Hacia procesos de reducción de sentido que no se limiten a hacer jueguitos de palabras, o sea, todo significa cualquier cosa, sino entonces a ir ubicando los elementos mínimos, si se quiere, que conforman determinado tipo de maquinaria, no sé, algunos significantes particulares, etc. Pero bueno, digo, creo que hay ¿no? Se puede avanzar en esta vía, especialmente me interesa pensar en la cuestión de los casos, si esto es, entonces, esta hipótesis es aplicable para la lectura de casos. ¿Alguna otra pregunta? Quería... Bruno, con lo que acaba de decir Bruno, quería que nos acordáramos un poco lo que dice Lacan en la carta robada, cuando hace la formalización, que dice que no nos distraigamos con esta recreación. Él dice, este juego recreativo no nos puede distraer. Me acordé de eso. Aide, tengo 5 minutos, ¿no? ¿Ya? ¿Terminamos? Gracias.